Soy José, el hijo amado de Jacob, y esta es mi historia. Desde el principio, fui el hijo favorito de mi padre, lo que no solo me llenó de alegría, sino que también sembró la semilla de la envidia en los corazones de mis hermanos. Jacob me regaló una hermosa túnica de colores, un símbolo de su amor y favoritismo. Este regalo, lejos de unirnos, hizo que la tensión entre nosotros creciera. Mis hermanos, quienes trabajaban arduamente como pastores, no podían soportar ver cómo mi padre me trataba de una manera tan especial. Cada vez que me veía con mi túnica brillante, sus miradas de desdén y resentimiento se volvían más intensas. Sin embargo, la historia se tornaría aún más complicada cuando compartí mis sueños proféticos, que hablaban de un futuro donde mis hermanos se inclinaban ante mí. Aunque esos sueños eran un mensaje de Dios, para ellos eran una provocación. La envidia se convirtió en odio, y el odio en una oscura decisión. ¿Podría imaginar que el amor de un padre podría llevarme a un destino tan trágico? El ambiente en la casa se volvió tenso y peligroso. A pesar de la hostilidad, mantenía la esperanza de que mis sueños se realizarían. Sin embargo, lo que no sabía era que la traición acechaba en la sombra. Mis hermanos, incapaces de soportar más mi presencia, decidieron actuar. El día en que fui a buscarlos en el campo, su traición se llevó a cabo, cambiando el curso de mi vida para siempre. ¿Qué les depara el futuro a quienes se dejan llevar por la envidia? Esa fue la pregunta que comenzaría a resonar en mi corazón mientras mi historia se desarrollaba de manera inesperada. Mis sueños comenzaron a ser más que simples visiones, se convirtieron en una parte esencial de mi vida. En uno de mis sueños, vi a 11 manojos de grano inclinándose ante el mío. Era una imagen poderosa que representaba a mis hermanos. Cuando compartí este sueño, la respuesta fue inmediata y negativa. Mis hermanos no solo se burlaron de mí, sino que se sintieron amenazados, como si supieran que algo grande estaba por suceder. Pero eso no fue todo. En otro sueño, vi el sol, la luna y 11 estrellas postrándose ante mí. Este sueño fue un reflejo de mi lugar en la familia y el papel que estaba destinado a desempeñar en el futuro. Cada sueño intensificó la animosidad que mis hermanos sentían hacia mí, pero en mi interior, sabía que esos sueños eran un mensaje de Dios. Sin embargo, la incredulidad de mi familia me dejó cuestionando la validez de mis visiones. Día tras día, me debatía entre el miedo y la esperanza. La envidia de mis hermanos se convirtió en una oscuridad que amenazaba con consumirlo todo. Mis sueños eran un faro de luz en medio de la tormenta que se avecinaba. No obstante, a medida que mis visiones se volvían más inquietantes y los susurros de mis hermanos más amenazantes, comprendí que mi vida estaba a punto de dar un giro drástico. La pregunta era, ¿estaba preparado para enfrentar lo que Dios había planeado para mí? La traición se presentó en el momento más inesperado. Mis hermanos, en un arrebato de ira, decidieron despojarme de mi túnica y arrojarme a una cisterna. Allí, solo y asustado, reflexioné sobre las decisiones que habían llevado a este momento. ¿Cómo había llegado a este punto? Cuando escuché sus voces, llenas de burlas, y vi sus rostros llenos de odio, la verdad me golpeó como un martillo: el amor de mi padre había sido una maldición. Después de un tiempo, mis hermanos decidieron que la cisterna no era suficiente. Un grupo de mercaderes ismaelitas pasaba por allí, y la avaricia tomó el control. Me sacaron de la cisterna y me vendieron como un esclavo. La sensación de desolación me abrumó. Estaba siendo llevado a un lugar desconocido, lejos de mi hogar, de mi familia, y lo peor, lejos del amor de mi padre. Mientras viajaba hacia Egipto, sentí una mezcla de desesperación y confusión. ¿Cómo podía un amor tan grande resultar en un destino tan oscuro? La envidia de mis hermanos me había costado mi libertad y la vida que conocía. En medio de este torbellino emocional, empecé a preguntarme si realmente había algo más grande en juego. Quizás, solo quizás, había un propósito en todo esto. Pero esos pensamientos se desvanecieron rápidamente cuando el miedo se apoderó de mí al llegar a Egipto. Al llegar a Egipto, fui vendido como esclavo a Potifar, un oficial de Faraón. Lo primero que sentí fue la angustia de la pérdida, pero a medida que el tiempo pasaba, decidí no dejarme vencer. Trabajé arduamente, ganándome la confianza de Potifar, quien reconoció mi dedicación y habilidades. A pesar de ser un esclavo, encontré una forma de brillar en la oscuridad, y todo parecía ir bien. Con cada tarea que cumplía,
me esforzaba por mostrar integridad y determinación. Pronto, Potifar me asignó la administración de toda su casa, confiando en mí para manejar sus bienes. La vida parecía tomar un giro favorable, y durante esos momentos, me sentí agradecido por la oportunidad de servir. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la esposa de Potifar intentara seducirme. Era hermosa y persuasiva, y su insistencia en tenerme a su lado me puso en una situación peligrosa. A pesar de la tentación, mi integridad era más importante. Rechacé sus avances, recordando la responsabilidad que tenía no solo hacia Potifar, sino también hacia Dios. Pero la resistencia tuvo un precio. La esposa de Potifar, herida y humillada por mi rechazo, decidió vengarse. Cuando me acusó falsamente de intentar atacarla, no hubo manera de que pudiera defenderme. A pesar de mi inocencia, Potifar creyó en su esposa y me encarceló. El amor por el que había luchado ahora se convertía en una sombra que me seguía, y me preguntaba si alguna vez vería la luz nuevamente. La prisión se convirtió en mi nueva realidad, un lugar sombrío y frío donde la esperanza parecía un recuerdo lejano. En esos días oscuros, me aferré a mi fe. Sabía que Dios estaba conmigo, incluso en las circunstancias más difíciles. La injusticia me había golpeado, pero decidí no rendirme. Comencé a trabajar en la prisión, administrando a otros prisioneros y ganándome la confianza del carcelero. La vida en la cárcel no fue fácil, pero con cada día que pasaba, encontraba formas de ser útil. Mis talentos para interpretar sueños comenzaron a resurgir, y eso me llevó a una nueva serie de encuentros inesperados. Sin embargo, la injusticia seguía pesando en mi corazón. ¿Cómo podría un Dios justo permitir que sufriera de esta manera? Mis pensamientos se desvanecían en la soledad de la celda, pero no perdí la fe. Mientras servía en la prisión, conocí a dos oficiales de Faraón, el copero y el panadero, quienes también fueron encarcelados. Cuando compartieron sus sueños conmigo, sentí que era el momento de utilizar el don que Dios me había otorgado. No solo los interpreté, sino que también les di esperanza. Pero incluso después de ayudarlos, el tiempo pasó y la vida continuó sin cambios significativos. Un día, los oficiales de Faraón aparecieron en la prisión con rostros preocupados. Ambos habían tenido sueños inquietantes y no podían encontrar a nadie que los interpretara. Recuerdo que su incertidumbre era palpable, y me ofrecí a ayudarlos. Les escuché con atención y, por la gracia de Dios, interpreté sus sueños. El copero soñó que restauraba su antiguo puesto, mientras que el panadero soñó que sería ejecutado. Mis interpretaciones se cumplieron al pie de la letra. El copero fue liberado, pero antes de irse, le pedí que recordara mi nombre ante Faraón. La esperanza brilló por un instante, pero las semanas se convirtieron en meses y mi nombre fue olvidado. La traición de mis hermanos y la injusticia de mi encarcelamiento se sintieron aún más profundas en esos días. La vida parecía estar estancada, y la promesa de libertad se desvanecía. Sin embargo, seguí orando y manteniendo la fe. Recordaba los sueños que Dios me había dado, así que aunque la esperanza se desvanecía, seguía aferrándome a la idea de que había un propósito en todo. A medida que pasaban los años, mi historia tomó un giro inesperado. Faraón, atormentado por sus propios sueños extraños, se vio en la necesidad de buscar a alguien que pudiera ayudarlo. El copero, al recordar mi interpretación, mencionó mi nombre, y eso cambió todo. Cuando me sacaron de la prisión, sentí una mezcla de nerviosismo y esperanza. Sabía que este era un momento crucial en mi vida. Al presentarme ante Faraón, sentí que el peso de mi historia recaía sobre mis hombros. Faraón había tenido un sueño que nadie podía interpretar, y estaba en busca de respuestas. Cuando escuché su sueño, comprendí que era un mensaje de Dios. Le expliqué que los 7 años de abundancia que soñó se verían seguidos por 7 años de hambre devastadora. Era un mensaje claro, y al compartirlo, vi la preocupación en el rostro de Faraón. Lo que había comenzado como un momento de desesperación se convirtió en una oportunidad para mostrar el poder de Dios. Impresionado por mi interpretación, Faraón decidió confiar en mí. Me nombró gobernador de Egipto y me encomendó la tarea de almacenar grano durante los años de abundancia. En ese instante, todos mis sufrimientos y pruebas comenzaron a cobrar sentido. Había pasado de ser un esclavo a un líder en Egipto, y con ello venía la responsabilidad de ayudar a muchos, incluso a mi propia familia.
Los años de abundancia llegaron, y yo trabajé incansablemente, almacenando grano y preparándonos para lo que estaba por venir. Egipto se llenó de prosperidad, y el pueblo vivió con tranquilidad, pero sabía que el hambre se acercaba. A medida que el primer año de abundancia se convirtió en el segundo, me recordé a mí mismo que no era solo mi familia la que necesitaba ayuda, también había otros pueblos que sufrirían. Cuando finalmente llegó la hambruna, los ecos de mis sueños se hicieron realidad. La gente de toda la región llegó a Egipto en busca de alimento. Entre ellos, escuché los nombres de mis hermanos. ¿Estarían ellos también afectados por la hambruna? Los recuerdos de mi infancia y de los días pasados llenaron mi mente, y la preocupación por su bienestar me llevó a una decisión. Pronto, mis hermanos llegaron a Egipto, y el encuentro fue un torbellino de emociones. Al ver sus rostros, comprendí que estaban tan hambrientos como yo lo había estado en la cisterna. Era el momento perfecto para poner a prueba su carácter y ver si habían cambiado. Decidí esconderme detrás de una máscara y observar sus reacciones mientras me enfrentaban. ¿Serían capaces de reconocerme? Cuando mis hermanos se presentaron ante mí, no me reconocieron. Me vi obligado a mantener las apariencias, actuando como un líder egipcio. A través de una serie de pruebas y engaños, los observé con atención. Necesitaba asegurarme de que habían cambiado, de que no seguían siendo los hombres que habían traicionado a su propio hermano. Los mantuve bajo tensión, devolviendo su dinero y exigiendo que regresaran con mi hermano menor, Benjamín. La tensión era palpable en el aire. Mientras tanto, yo mismo luchaba con la confusión y el deseo de revelarles mi verdadera identidad. ¿Cómo podían haberme tratado de esa manera? La incertidumbre me envolvía, pero finalmente decidí que debía ser honesto. Cuando finalmente revelé quién era, la incredulidad llenó sus rostros. El miedo, la vergüenza y el arrepentimiento se mezclaron en un instante. Les expliqué cómo sus acciones me habían llevado a esta vida, pero en lugar de buscar venganza, solo sentí amor. Mis lágrimas fluyeron al ver sus rostros de terror, y les ofrecí perdón. En ese momento, el peso de la historia se rompió. La reconciliación fue un testimonio de la redención y el poder del perdón. Con mis hermanos reconciliados, tomé la decisión de llevarlos a Egipto y cuidar de ellos. La alegría de la reunión se extendió como un fuego renovador en nuestros corazones. Juntos, volvimos a Egipto, donde llevé a mi familia a la tierra de Gosén, donde podrían prosperar durante la hambruna. La alegría de la familia se llenó en cada rincón. Cuando mi padre, Jacob, llegó a Egipto y nos abrazamos, fue un momento que atesoraría por el resto de mi vida. La historia de la traición había sido transformada en un testimonio de amor, unidad y perdón. Jacob, lleno de gratitud, se sintió aliviado al ver que su hijo amado estaba vivo. Al final de mi vida, miré hacia atrás y reflexioné sobre el viaje. Cada prueba, cada desafío había sido parte de un plan mayor. El legado que dejé fue uno de fe y esperanza. Recordé las palabras de Dios y cómo su propósito se cumplió a pesar de las adversidades. En cada rincón de Egipto, mi historia se compartió, y el nombre de Dios fue glorificado. El camino que había recorrido me enseñó el poder de la redención y la importancia de mantener la fe en los momentos más oscuros. La vida de José no solo es una historia de sufrimiento, sino una celebración de la fuerza y el perdón. Suscríbase a este canal Fe y Enseñanza y activa las notificaciones y comparte este video con alguien más. Bendiciones.